Dos muy buenas noticias hemos tenido esta semana, además de las noticias de las buenas noticias que nos está dando el fútbol en el Mundial. ¿No? La verdad que da gusto ver jugar a esta selección argentina y un orgullo también de que Messi sea un rosarino santafesino, que claramente es el mejor jugador del Mundial hasta ahora y seguramente será el mejor jugador del mundo. Pero ciertamente dos reflexiones importantes. Uno, primero, sobre el fallo de la justicia y de la Corte Suprema de Justicia alrededor de la derogación de la cautelar que había impuesto primero una jueza y después la Cámara de Mendoza sobre la ley de medios ante la presentación del diputado Tomás. La verdad que nos dio y me dio a mí personalmente muchísima alegría, pero por sobre todas las cosas tranquilidad. La decisión de la justicia mendocina era claramente una barbaridad jurídica y la Corte Suprema de Justicia lo que hizo fue poner las cosas en su lugar, ¿no? En primer lugar, deslegitimó el intento de legitimación procesal de parte de los diputados. Digamos, no puede ser que un diputado, integrante del Congreso de la Nación, integrante de uno de los poderes, del Poder Legislativo, participe de un debate, que como resultado de ese debate se vaya a la votación de una ley, porque pierda esa votación, intente seguir el debate en la vía judicial. Claramente no corresponde. Lo que hizo la justicia de Mendoza fue quitarle potestades que le son propias al Congreso de la Nación. Le dio legitimidad procesal a un miembro del poder legislativo que no tenía ningún interés legítimo, ningún tercero, que no había ningún interés afectado ningún tercero detrás de esa presentación. Así que me parece que claramente la Corte ha sido contundente en este sentido y espero que a partir de este fallo se evite esta tendencia de la oposición de que cada vez que han perdido alguna votación han recurrido a la justicia como herramienta de tratar de que la justicia logre hacer lo que ellos no lograron o perdieron en el Congreso de la Nación. Y lo otro importante que tiene el fallo de la Corte es la calificación de irracional, de no razonable, de que una medida cautelar suspenda el 100% de una ley. Imagínense ustedes que con esta medida que te había tomado la Cámara de Mendoza, nosotros prácticamente estuvimos 6 meses en un vacío jurídico, porque por un lado teníamos una ley que habíamos derogado en muchos de sus artículos, modificado en otros, y por el otro lado la ley que habíamos votado, que tendría que ser la ley vigente, suspendida. Entonces teníamos claramente un vacío legal. ¿Cómo queda la situación ahora? Bueno, hay algún otro fallo puesto hay alguna otra cautelar puesta en la justicia de Salta. Esa cautelar no va a funcionar, seguramente se derogará. Es cierto que la Corte Suprema de Justicia actúa sobre casos puntuales y los casos no son inmediatamente extensivos, pero asienta jurisprudencia. Y claramente, por economía procesal, todos aquellos casos que estén planteados en el mismo sentido que lo que planteó el diputado Tomás, y en el caso de Salta lo había planteado la diputada Daer, seguramente la justicia reordenará su actuación en función de la impronta del fallo de la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a tener una ley perfectamente funcionando, vigente, que el Poder Ejecutivo reglamentará lo antes posible, y podrá existir algún artículo de la ley que esté suspendido o que esté con alguna cautelar si hay alguien que, representando y demostrando un interés legítimo, se siente afectado por alguno de los artículos de la ley, como puede ser que los multimedios se presenten alrededor del artículo 161 que fija el plazo de un año para la desinversión. Pero bueno, discutiremos eso, pero la ley marchará y eso es claramente beneficioso para el conjunto de la sociedad argentina. Vamos a avanzar hacia una construcción mucho más democrática de la comunicación y de la opinión pública, y eso nos va a dar una democracia muchísimo más plena. Ya se están empezando a ver los avances de todo este debate alrededor de la ley de medios, que ha logrado ir acotando todo esto que durante muchísimos años existió en la Argentina, que es la idea esta del discurso único, del discurso hegemónico, y de aquellos
editorialistas y aquellos medios de comunicación que escribían desde un lugar en donde claramente no aceptaban ningún tipo de cuestionamiento. Y me parece que todo esto está muy en discusión y eso es beneficioso y es saludable para la democracia argentina. El segundo tema, igual de importante que el anterior, es la decisión de la Asamblea de Gualeguaychú de levantar el corte del puente de Gualeguaychú-Fray Bento. Nos parece que es una decisión muy sabia, muy representativa, muy prudente por parte de los vecinos de Gualeguaychú. El corte estaba distorsionando la lucha con claridad, el corte que fue una herramienta efectiva en un primer momento porque nacionalizó, le dio visibilidad al reclamo de los vecinos de Gualeguaychú en este último tiempo, pero por sobre todas las cosas después del fallo de La Haya, distorsionaba la lucha y dejaba en un lugar secundario los objetivos. Estábamos hablando más del corte que del objetivo, que es determinar si efectivamente Bodnia contamina o no contamina. Seguramente esta decisión de levantar por 60 días el corte seguramente será aprovechada bien por los dos gobiernos, por nuestro gobierno, que ha hecho mucho por esta situación, y también por el gobierno uruguayo, y en conjunto el pueblo argentino y el pueblo uruguayo tienen que trabajar para evitar que Bodnia contamine y que no se instalen más plantas de pasteras sobre la costa del río Uruguay. Así que me parece que son dos muy buenas noticias, además del triunfo de Argentina sobre Corea que hemos tenido los argentinos esta semana. Muchísimas gracias.